para siempre. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué hermoso, ¿eh? Estoy saludando acá a los hermanos. Así es que quiero ir viendo los mensajitos que nos han dado. A ver, ¿dónde iba por acá? Marta nos decía, Dios les bendiga, Pastor Mauricio, mucho en este nuevo año. Gracias. Francisco Gastón está con nosotros. Nos dice, bendiciones a todos mis hermanos y a nuestro Pastor Mauricio. Feliz de estar conectados. Gracias. Jorge nos dice, amén. Lorena nos dice, feliz 5 años de enseñar la palabra de nuestro Dios. Le siga dando sabiduría, amado Pastor. Gracias. María Janet también está con nosotros. Katy nos dice, una hermosa bendición para quienes hemos podido ser parte de esta escuela. Dios añada más años y más estudiantes cada día. Dios siga dando gracia a los maestros. Amén, mi hermana Katy, amén. Alejandro también está con nosotros. Omar también está con nosotros. Y María Janet nos dice, Dios le bendiga a mi pastor en este nuevo año que comienza, tomados del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar la clase. Sea 2021, el año de la capacitación. Qué linda frase, ¿no? Yo creo que la vamos a poner en nuestra iglesia, porque todavía no pensé la frase de este año. 2021, el año de la capacitación. Amén, gloria a Dios. Así como estamos viendo nosotros o hemos visto el primer año ministerial del Señor, un año de oscuridad, como dice nuestro manual, es en el sur, en Judea. Después vino el año, ¿cierto?, de la popularidad, allá en Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice la Escritura. Bueno, después vino el año de oposición por toda la nación, ¿no? Y aún saliendo de la nación, yendo allá a ver a la mujer esa, la sirofenicia, y pasando el Señor episodios similares, parecidos, comparables a los que le pasó a Elías, ¿no?, con la viuda de Sarepta de Sidón, o a Eliseo con Naamán el sirio. Es decir, cuando hay oposición en el pueblo de Dios, bueno, Dios va a seguir trabajando, Dios va a seguir obrando y va a salirse de ese ambiente opositor, ¿no? Y va a extender su misericordia más allá, ¿no? Como dice uno de los salmos, Dios se ha engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Y Él ha sido engrandecido también hasta nosotros, que estamos lejos de Israel, que estábamos lejos de las promesas. Como dice el apóstol Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así es que Dios se ha engrandecido más allá de los límites de Israel. Y eso lo vimos en el año de la oposición por toda la nación. Y hemos comenzado en nuestra última clase la semana de la pasión y muerte del Señor, ¿no? Todo esto se desarrolla, por supuesto, en Jerusalén. Ya dijimos que hay algunos hechos controversiales, ¿no? Como por ejemplo, cuándo efectivamente fue el día de la crucifixión. Muchos dicen, o la creencia popular basada en el catolicismo, dicen, el Señor fue crucificado un día viernes. Es imposible. Es imposible. Es decir, ese dato ya está mal. Fíjense, no tanta controversia que hacen algunos, no, porque la Navidad no es la fecha exacta en que el Señor murió, y se rasgan las vestiduras lo Caifás por el 25 de diciembre. Pero resulta que celebran Semana Santa el viernes. Y el viernes no puede ser el día de la crucifixión. También están equivocados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ay, Señor amado. Es que el viernes no puede ser el día de la crucifixión. ¿Nosotros qué decimos? Jueves Santo, viene la última cena. El viernes el Señor fue crucificado. Ajá. Y si el viernes fue crucificado, ¿cómo dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra? 3 días, ¿cómo sería? Si fue el viernes crucificado, tenemos la noche del viernes, la noche del sábado, y nos faltaría la noche del domingo. Ya por noches no va más. O sea, no puede ser posible. Y por días, ¿qué tendríamos? Parte del día viernes, que se cuenta judaicamente como un día, el día sábado 2, pero él dice que al amanecer del primer día de la semana, siendo aún oscuro, o sea que todavía no se cuenta como domingo, como día, dice que el Señor resucitó. No dan los números, es decir, no hay manera que el Señor pueda haber dado su vida o haber sido crucificado un viernes. Es imposible. Entonces,
fíjese lo que se rasgaron tanto las vestiduras porque el 25 de diciembre no puede ser la fecha del nacimiento, pues el día Viernes Santo tampoco puede ser el día de la muerte del Señor. O sea que tenemos equivocada la fecha del nacimiento y la fecha de la muerte. Qué tremendo problema, ¿no? Por eso, bueno, a veces es rasgarse las vestiduras medio de gusto, ¿no? Con estas cosas. Bien. Entonces estamos en la semana de la pasión y muerte del Señor y donde hay temas de controversia, por supuesto, no son tan claras. Lo que sí quedó claro es el último artículo que leímos allí, que dice que al llegar a la última semana de la vida de Jesús, encontramos que los acontecimientos en ella se narran o se registran con lujo de detalles, mostrando que los evangelios están en plena armonía con las epístolas al considerar la muerte de Jesús como el acontecimiento de máxima importancia en su carrera. Amén. Es decir, lo más importante en su carrera no son los milagros, aunque él hizo milagros. No. Lo más importante en la carrera, en la vida, en el ministerio del Señor, es que él fue a la cruz del Calvario cargando nuestros pecados. Eso es lo más importante. Es decir, los milagros del Señor, aunque son milagros santísimos, hechos por el Hijo de Dios, hechos por Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, sin embargo, los milagros no nos salvan. Lo único que nos salva es que Él cargue nuestros pecados en la cruz. Entonces, eso es lo importante. Cuando Pablo fue a predicar a los corintios, les dice, a mí no me interesa predicarles de otra cosa que no sea de Jesucristo y a este crucificado. Es decir, si voy a hablar de Jesucristo, voy a hablar de la cruz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hoy los falsos evangelios te hablan de Jesucristo, muy poco, casi nada, y el tema dominante es el dinero, por ejemplo, para algunos. Pablo dice, no, el tema dominante no es el dinero, el tema dominante es la cruz, es la crucifixión, pasión, muerte y resurrección del Señor. Ese es el tema dominante, ese es el mensaje central del evangelio, y eso es lo que tenemos que predicar nosotros. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Pero qué predicamos? Pablo responde a Jesucristo y a este crucificado, es decir, puntualmente lo que nosotros tenemos que predicar justamente es lo que es la pasión y muerte del Señor. Bien, ¿qué nos dice Francisco Gastón? Dice, siempre me ha llamado la atención Simón de Cirene que ayudó a Jesús a llevar la cruz. ¿Cuál es el mensaje? Porque era necesario que apareciera este hombre. Bueno, se pueden sacar varias lecciones en realidad de Simón de Cirene, ¿no? En primer lugar, que todos necesitamos en algún momento que se nos ayude a llevar nuestra propia cruz, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Es decir, que muchas veces para mi hermano una carga es demasiado pesada y es necesario que yo le ayude. Le ayude en oración, le ayude allí con mi presencia, ¿cierto? Le ayude con un consejo, le ayude, no sé, económicamente. Es decir, determinadas cargas, aún para el Hijo de Dios, fueron muy pesadas y necesitó la colaboración, la ayuda. Eso no lo hace a Simón de Cirene redentor en ninguna forma, ¿cierto? Desde luego. Pero sí lo que nos deja ver es que necesitamos ayuda. Nadie es tan autosuficiente como para no necesitar la ayuda de nadie. Porque hasta el Hijo de Dios, primero, bueno, Él se bautizó no necesitando bautizarse. Bueno, a nosotros nos da un ejemplo que con mayor razón necesitamos bautizarnos. Y él en el transportar su cruz, en el peso, en lo que implica, ¿cierto?, la cruz, hablamos del aspecto físico, ¿cierto?, no del aspecto espiritual, pero sí del aspecto físico, él necesitó la ayuda, físicamente necesitó la ayuda porque ya no daba más, su cuerpo estaba deshecho, molido a golpes, ¿no? Bueno, entonces necesitó la ayuda. Bueno, también nosotros necesitamos la ayuda de los hermanos. Después también hay otra lección porque vamos a ver después que ese hombre queda realmente muy, muy impactado, ¿no? Y aquellos eventos de la cruz le van a permitir ver a ese hombre y notamos que más adelante en el libro de los Hechos sobre todo vemos que la familia de este Simón de Cirene estaba convertida al Señor. Es decir que esto fue un evento muy impactante, ¿no? También en la vida del cristiano, el cristiano debe llevar la cruz. Ahí tenemos una tercera lección. Debemos llevar nuestra propia cruz, es decir, dijo el Señor, el que quiere ser mi discípulo, venga a mí, tome su cruz cada día y sígame. Y la cruz muchas veces va a significar la vergüenza, el dolor, va a significar, ¿cierto?, la injuria, la blasfemia. La cruz no es un pariente difícil, no. La cruz es el precio que hay que pagar por seguir a Cristo. El precio que hay que pagar por seguir a Cristo. Luchando contra nuestra propia carne, por supuesto, porque el cuerpo del Señor era lo que no soportaba la cruz. Espiritualmente Él es Dios, Él podría decir, bueno,
paso super fuerza, la fuerza de un Superman, y llevo la cruz así con un dedo, así. No, no, pero es que él no se valió de las fuerzas o no se valió de su divinidad, ¿cierto? Como para beneficiarse en alguna manera. Así que hay varias lecciones que uno podría sacar del tema de Simón de Cirene. Bien, tenemos entonces la entrada el día domingo, ¿cierto? La semana de pasión y muerte del Señor y resurrección. La entrada el día domingo es la entrada triunfal, montado en un asnillo en humilde pompa. Bueno, ese es el cumplimiento, Dios bendiga a Nina, que también está con nosotros, el cumplimiento de Zacarías 9:9. Aquí tu rey viene montado sobre un pollino hijo de asna. Fíjense que los grandes conquistadores y generales, ¿en qué vienen montados? El caballo blanco, no sé, de Bernardo O'Higgins, el caballo blanco de José de San Martín, el caballo blanco de Napoleón. Sin embargo, nuestro Señor vino montado en un asno, en un asnillo, en un pequeño burrito. Y es interesante, ¿no?, que dice que nunca había nadie montado en él, ¿no? Cuando el Señor le dice, ir a tal lugar y hay un asnillo, un pollino atado, en el cual nadie ha montado. Es decir, era salvaje, es decir, no estaba domado. Sin embargo, como a la orden del Señor, ese pollino salvaje, ese pollino no domado, viene y se pone al servicio del Señor. Ponen sus mantos arriba y el Señor monta. ¿Y cómo no se volvió loco? Bueno, el Señor hace una tarea de transformación aún en asnillos como nosotros, ¿no? Ese día hay una anécdota, ¿no?, pastoral acerca de eso, ¿no? Dice que ese día el asnillo volvió a su casa, ¿no?, y le decía a su mamá, la asna mayor, y a su papá el borrico, ¿no?, el burro mayor, le decía, no, porque yo fui a la ciudad y toda la gente, dice, me aplaudía, la gente me ponía las palmas, dice, la gente cantaba cuando yo pasaba. Y el pobre papá burro que dice, hijo mío, no era a ti a quien aplaudían, no eran a ti a quien cantaban, sino al que montaba arriba de ti. Y cuando nosotros recibimos algo de alguien, no es a nosotros, nosotros somos el asnillo. Somos la bruta bestia, la bruta bestia de carga, y el que merece toda la gloria y toda la honra es el que va montado arriba, es el que dirige a este animal indómito, ¿no?, como es el hombre, como es el ser humano. Cuando nos dejamos usar por el Señor, la verdad que somos realmente útiles para sus santos y gloriosos propósitos. Dios bendiga a nuestra hermana Patti también, ¿no? Bueno, ese era el cumplimiento de una profecía. Ahora fíjense cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen literalmente. Este es un punto muy importante que ya lo dije anteriormente y que va a aplicar para la materia siguiente, escatología. Ahora voy a ver el comentario de mi hermano Jorge. Y el punto es, todas las profecías que hablaban de la primera venida se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, esta. Él iba a entrar a Jerusalén montado en un asnillo. Amén. Y así entró. Es decir, no hay por qué. No, bueno, el asno significa la conciencia de la persona y los cánticos significan que los ángeles vitorean en el cielo. No le busquemos una interpretación alegórica. Es decir, lo que Zacarías decía al pie de la letra se cumplió allí en la entrada triunfal. Y así, todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la primera venida se cumplieron exactamente al pie de la letra. La pregunta es, las profecías que hablan de la segunda venida, ¿cómo se van a cumplir? Pues al pie de la letra, de la misma manera, no hay por qué alegorizarlas. Estos días escuchaba a un pastor hablar del Apocalipsis y decía, Apocalipsis es un libro simbólico. No, señor, yo aproveché ahí nomás porque era YouTube, estaban habilitados los comentarios, le puse abajo, con todo respeto, pastor, eso no es verdad. No es verdad. Apocalipsis no es un libro simbólico. Apocalipsis es un libro literal en el cual abundan los símbolos, que es otra cosa. Porque ¿qué quiere decir simbólico? Que lo que dice ahí en realidad no quiere decir eso. Eso es simbólico. Es como una parábola. No, señor. No, señor. Acá cuando Zacarías dio una profecía, no había que interpretarla simbólicamente. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, que es una profecía, no hay que interpretarla simbólicamente. No. No, la profecía de Zacarías se interpreta literalmente. La profecía de Juan, que es el Apocalipsis, se interpreta literalmente. Lo que dijo Zacarías que iba a suceder, sucedió tal cual. Lo que Juan dice que va a suceder en Apocalipsis, va a suceder tal cual. No hay por qué alegorizarlo o interpretarlo de una manera metafórica. Entonces, decir que Apocalipsis es un libro simbólico es falso, 100% falso.
Porque eso hace que no tenga ningún sentido, ningún contenido el libro de Apocalipsis. Y bueno, ¿qué significa? Y lo que cada intérprete se le ocurra. No. Vuelvo para atrás. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Muy importante. Todas las profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de la primera venida se cumplieron exactamente así, al pie de la letra. No de manera simbólica, de manera literal. Por lo tanto, todas las profecías de la segunda venida tienen que interpretarse de la misma manera. Van a suceder así como está. Por eso yo creo en un reino milenial, porque dice allí que reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuánto tiempo dura el milenio? 1000 años. Eso dice. Ahí no hay ningún problema. Dice que va a haber una gran tribulación, dice eso. Dice que seremos arrebatados, dice eso. Bueno, eso va a suceder. No hay por qué interpretarlo de otra manera. ¿Se da cuenta? Es muy importante esto. Por eso yo creo en el rapto de la iglesia. Por eso yo creo que después viene una gran tribulación y que esa tribulación es para Israel, para que se vuelva Israel al Señor. Porque el día domingo de la entrada triunfal, era el cumplimiento de la semana 69 de la profecía de Daniel, de la profecía de las 70 semanas. El día que el Señor entraba allí a Jerusalén era el cumplimiento de la semana 69. Y Dios había dicho mediante el profeta Daniel que 70 semanas de año, es decir, 490 años. 70 semanas de años están fijadas, ¿cierto?, para la restauración de la nación de Israel. Y esta semana era la semana 69. Israel rechazó a su rey que venía montado en un pollino hijo de asna. Lo rechazó, no lo quisieron. Por lo tanto, Dios, dijimos así simbólicamente, esto sí es simbólico porque esto es una frase mía, detiene su reloj, detiene el cronómetro, y ahora comienza a trabajar con los gentiles, es decir, nosotros. Y nace la iglesia después de la muerte, pasión y resurrección del Señor. Pasión, muerte y resurrección. Nace la iglesia. El Señor ha introducido 2000 años de historia, que es la iglesia. Es el misterio de Dios. No hay ninguna profecía del Antiguo Testamento que anunciara la iglesia. No la hay. No la busques porque no la hay. Porque Pablo, la Biblia dice que la iglesia era un misterio escondido por Dios desde los siglos. Es decir, en el Antiguo Testamento nunca se menciona que iba a haber una iglesia. No. Eso es el misterio de Dios. Y Dios ha detenido su cronómetro, su tiempo, su reloj en este momento en que Él entra triunfalmente a Jerusalén y su pueblo le rechaza. Los líderes le rechazan. El reino ofrecido, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino ofrecido ahora es pospuesto. Voy a reinar, sí, está bien. Aunque ustedes no quieren que reine, aunque ustedes me rechazan, yo voy a reinar igual. Como diría el chavo, espérame tantito. Dios se da vuelta y comienza a trabajar con nosotros, la iglesia, los gentiles que se convierten a Cristo. ¿Cuándo el último gentil, el último ciudadano de esta tierra se haya convertido al Señor, de los que tienen que ser parte de la iglesia, entiéndame, no todo el mundo, se haya convertido, sucederá que el rapto de la iglesia y el Señor se lleva a la iglesia. Se lleva a la iglesia. Y algunos dicen del Espíritu Santo se va. No, hombre, si Él es omnipresente, ¿a dónde se va a ir Él? Si el Espíritu Santo se va, no es Dios. El Espíritu Santo es omnipresente porque es Dios. El Espíritu Santo no se va a ningún lado. El Espíritu Santo quita la iglesia de en medio. ¿Y qué pasa? Allí se pone en marcha nuevamente el cronómetro de Dios y viene la gran tribulación. Y la gran tribulación es el cumplimiento de la semana 70 de la profecía de Daniel. Por eso son 7 años la tribulación. Es la semana 70. Pasada la semana 70, ¿qué viene después? El reino milenial. Israel ha sido restaurado a su tierra. Jerusalén es puesta como la capital de las naciones. Ya no será allá en Europa, ya no será Ginebra, ya no será ninguna de esas ciudades. La capital del mundo en el reino milenial será Jerusalén. Y Jesucristo, Él en persona, estará en esta tierra gobernando y reinando. Como dice los 24 ancianos en el Apocalipsis, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios y nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos
sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver los mensajes que hay, mientras voy saludando a los hermanos acá. A ver, Jorge nos decía, mi pastor, en San Juan capítulo 4, versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era la hora sexta. Aquí también habla de que él también se cansaba. Por supuesto, esto lo vimos en Cristología. Acuérdense que Jesucristo, volvemos a la materia anterior, capítulo número 3. Dijimos que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina. 100% humano, 100% divino, una sola persona, él no es bipolar. Él es una persona, pero una persona con dos naturalezas. Nosotros no. Y no hay nadie que sea como él. Por eso él es el unigénito. Es el único en su género. ¿Bien? Entonces, humanamente él se cansaba, humanamente él tenía sed, humanamente él le dolía, humanamente él lloró, humanamente él estaba limitado, pero como Dios no sufre ninguna de esas cosas. Sin embargo, no se aprovechó, no le sacó provecho a su condición de ser Dios, sino que se limitó, se humilló. Y eso es lo que dice Filipenses el capítulo 2. ¿Sí? Entonces, aunque él era Dios, como le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué te piensas? Sacan la espada acá, me quieres defender. ¿Qué no crees que le puedo pedir al Padre y me envía 12 legiones de ángeles ahora mismo? Imagínense. Pero sin embargo no lo hizo. Aunque podía hacerlo, no lo hizo. Él podía haberlo dicho, quémense. Y salió la llamarada de fuego de sus labios y los quemaba todo. Como sucedió con el profeta Elías. Vienen allí los 50 soldados. Elías está en la cumbre allí del monte. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Está en la cumbre del monte. Y viene el capitán con los 50 soldados y le dice, tú, varón de Dios, el rey dice, ven acá. Y Elías sentado, lo más pancho, diríamos en Argentina, desde la colina ahí, del monte ese, dice, sí, si yo soy siervo de Jehová, caiga fuego ahora sobre vosotros y os consuma. Cayó fuego y no quedó ninguno. Las cenizas quedaron ahí. El capitán y sus 50 hombres calcinados. Léalo el pasaje, tremendo. Después viene otro capitán con lo mismo, pero vio allí el montón de quemados ahí. Tú, varón de Dios, el rey dice que vengas. Sí, yo soy varón de Dios. Bueno, si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo ahora y los quema todos. Cayó fuego del cielo. Eso podría haber hecho el Señor. El tercer capitán se avivó, ¿no? Vio ya 100 muertos. El rey manda de nuevo un capitán con 50 soldados. Dice que el capitán vino todo temeroso, se arrodilló. Dice, por favor, siervo de Dios, si hemos hallado gracia delante de ti, sea estimada, preciosa nuestra vida delante de tus ojos. Por favor, desciende con nosotros y acompáñanos. Bueno, ahora voy, dice Elías. Qué tremendo, qué tremendo. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor podría haber hecho eso. Sin embargo, no lo hizo. Bueno, seguimos adelante. Margarita nos dice, Dios le bendiga grandemente, mi pastor, saludos a mi pastora Anita y bendición abundante para toda su familia y congregación. Gracias. Erika también está con nosotros y nos dice, Dios le bendiga a mi pastor junto a toda la familia y congregación. Macarena también está con nosotros y Elena nos dice, ricas bendiciones para usted y familia Pastor Mauricio este año. Muchísimas gracias. Gracias, mis hermanos, a cada uno de ustedes por acompañarnos. Fíjense qué importante es la entrada triunfal. Muy importante. A partir de allí, cambia, se detiene el tiempo para Israel. Por eso Pablo en Romanos 11 dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Claro, porque la gran tribulación es para Israel. Como ellos rechazaron al Mesías, ahora cuando Dios vuelva a tratar con ellos, luego de que quite la iglesia, Él va a decir, ¿se acuerdan que ustedes me rechazaron? ¿Se acuerdan que ustedes me despreciaron? ¿Se acuerdan que ustedes dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Bueno, ahora viene el pago. Ahora viene el juicio de Dios. Y Él los va a tratar duramente, y los va a limpiar, y los va a afinar, dice. Tremendo, tremendo. Como dice Jeremías capítulo 30, tiempo de angustia, ¿para quién? ¿Para la iglesia? No, para Jacob. Tiempo de angustia para Israel. Eso es lo que va a pasar, mis queridos hermanos, en la gran tribulación. Entonces Dios ahora va a decir, bueno, ustedes que hicieron esto, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, en esto estábamos, ¿no? La última vez, es como si Dios dijera a Israel en la gran tribulación, la última vez que charlamos nosotros estábamos en este punto, ¿verdad? Bueno, ahora continúa la conversación y de eso se trata la gran tribulación.
Se trata del juicio de Dios particularmente sobre la nación de Israel por haber rechazado al Mesías. Por eso dice, cuando dice que Él aparezca, dice, y todas las naciones harán lamentación por Él, como por hijo unigénito, y llorarán. Y ahí está hablando de Israel también. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Llorarán cuando le vean descender, cuando le vean venir, cuando ellos reconozcan que al que rechazaron justamente es el Mesías prometido. Hay unas profecías tremendas, mis hermanos. Por ahí las voy a buscar. Por ahí las voy a buscar. O si no, algunos de mis hermanos ahí que son muy ayudantes, muy colaboradores, pueden buscar estas palabras, ¿no? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y está hablando de Israel cuando reconozca en la segunda venida que Jesucristo, el que ellos rechazaron, es precisamente el Señor. Harán lamentación por él, ¿no? Y llorarán. Esas palabras son tremendas, son estremecedoras. Bueno, fíjense qué importante entonces es la entrada triunfal. Un puñado insignificante son en realidad los que le reciben. Pero tan rápido se dan vuelta las cosas, ¿no? Como se dice en Chile, se dan vuelta la chaqueta. O como decimos acá en Argentina, un panqueque, ¿no? El panqueque se da vuelta así, vuelta y vuelta, nomás ya se da vuelta. Como los políticos, ¿no? Se dan vuelta cada rato. La gente que una semana antes estaba gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, a la semana estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Y el Señor también les dijo, no me veréis más hasta que me digáis, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué dijo esas palabras el Señor? Porque eso fue lo último que le dijeron. Él estaba entrando a Jerusalén y un puñado de gente dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Eso es lo que cantaba la gente. Y a muchos les disgustó, a los fariseos le enojó mucho. Y el Señor después les dice, no me veréis más hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando Él venga en la gran tribulación, luego de la gran tribulación, y cuando Él se manifieste abiertamente a Israel, ellos le dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que fueron las últimas palabras que ellos le dijeron en su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando uno empieza a atar los cabos de la profecía es una cosa maravillosa, preciosa realmente. ¿Qué dice Jorge? Así es mi pastor, agradecido por ser hijos del Dios Altísimo. Amén. El lunes, Jesús maldice a la higuera estéril. ¿Y qué tiene que ver esto? Justamente con la nación de Israel. No estaban dando frutos. No estaban dando frutos. Ya había dado la parábola de la higuera. He cavado mi higuera. Le he puesto vallado. La he podado. He cuidado de ella. No ha dado fruto. Córtala. Y el Señor dice, no, dale un año más a ver si da fruto. Y si este último año no diere fruto, bueno, entonces córtala. Y eso es lo que pasó. Él estuvo 3 años por lo menos enseñando. Y esa parábola refleja esos 3 años. Fíjese que él dice, hace 2 años que vengo a buscar fruto de ella. No estoy hablando de la higuera maldecida, sino de la parábola de la higuera. Bien. Tremendo. Y 3 años duró su ministerio. Y él le dice, déjala un año más, el último año del ministerio. Déjala un año más a ver si da fruto. Francisco nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo, como quien afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. El valle de Megido, ¿sabe qué es, mi hermano Gastón? El valle de Megido es Armagedón. La palabra Armagedón significa montaña de Megido, porque en ese valle hay una sola elevación, el valle de Megido. Eso es Armagedón. Y mire lo que dice ahí. En aquel día, tribulación, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Armagedón. Así le llama Apocalipsis al mismo lugar. Tremendo. Por eso, insisto, cuando uno va atando cabos, es extraordinaria la palabra de Dios. Es maravillosa. Cuánta cosa, ¿no? Para aprender aquí, ¿se da cuenta? ¿Cuánto uno puede ir atando cabos aquí? El lunes él maldice la higuera estéril. ¿Por qué? Porque allá hacía tiempo él había dicho, bueno, hace 2 años que estoy trabajando con la higuera, no da fruto, córtala. No, por favor, dale un año más. Y si no da fruto, bueno, córtala.
llegó el fin de su ministerio, ya está por ir a la cruz, y ¿el qué hace con la higuera? La maldice. Listo, ya está, no va a dar fruto, no va a dar fruto. E Israel ha pasado 2000 años sin dar fruto. 2000 años. Rechazando al Mesías, negando a quien vino para salvarle, negando a aquel que es el linaje de David, la raíz de David, el vástago, el retoño, el netzer, como se dice en hebreo, ¿no? El netzer, el retoño, el vástago. Y viene la segunda purificación del templo, ¿no? Segunda purificación del templo, allí, bueno, la primera purificación, recuerde que son dos. La primera la hizo al principio del ministerio y esta segunda al final del ministerio. Cómo la corrupción dominaba ese el ambiente eclesiástico, ¿no? Y pasa la noche en Betania. El otro día dijimos que Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, estaba a unos 30 kilómetros. En realidad son menos todavía. Son alrededor de 15 kilómetros en realidad. O sea que están muy cerquito, hay unas 15 cuadras nada más. Bueno, cuadras le llamamos en Argentina, ¿cierto? Cada 100 metros más o menos es una cuadra. Así es que ahí a 15 cuadras, a unos 15 kilómetros, no, perdón, sería 150 cuadras, ¿no? 15 kilómetros son 150 cuadras. A unos 15 kilómetros más o menos está Betania, ¿no? Allí está Betania. O sea que en realidad es muy cerca, por eso se podía ir dentro del mismo día, se podía ir y se podía volver. Bien. El día martes viene la controversia con los principales judíos por el asunto de su autoridad. Claro, ellos le preguntan, bueno, ¿con qué autoridad es eso? ¿Quién te dio derecho a ti para hacer todas estas cosas, para hacer lo que estás haciendo? Claro, ellos se sentían muy impactados, ¿cierto?, por lo que estaba pasando. Jesús los pone en aprietos preguntándoles por el bautismo de Juan. Bueno, al estilo judío, ¿no? Nosotros en Occidente decimos, no se responde una pregunta con otra pregunta. En Oriente sí, es normal. Se responde una pregunta con otra pregunta. Así que él está haciendo algo que es culturalmente correcto para ellos. Y los ponen en aprietos no preguntándole por el bautismo de Juan. Claro, ellos no querían admitir que lo que de Juan era de Dios. Y porque si era de Dios, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué dejaron que pase lo que pase? ¿No? ¿Por qué no creyeron a su mensaje? Etcétera, etcétera. Bien, y 3 parábolas de amonestación. La parábola de los 2 hijos, los labradores malvados y la fiesta de las bodas. 3 parábolas, no palabras. 3 parábolas realmente importantes, espero que las haya leído. Están en este contexto, ¿cierto?, de la última semana. Y viene la acusación ya abierta directamente a los escribas y fariseos por su sistema religioso hipócrita. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, por esto, por aquello, por lo otro! ¡Ay de vosotros! Vienen los ayes. Ayes es un conjunto de ay. Ay. Cuando hay muchos ay, esos son ayes. Los ayes. Y un dato importante es que estamos en Mateo 23:35, dice desde Abel hasta Zacarías. Lo leemos, a ver, lo ponemos allí en nuestro material, en nuestro chat, perdón. Mateo 23:35, mire lo que dice interesante. Mateo 23:35, ¿quién nos ayuda ahí en el chat? Mateo 23:35 dice, voy a leer desde el 24. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35, este es el importante. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. ¿Qué libro es ese? Génesis. El primer mártir por la fe. No el primer cristiano mártir. No, el primer cristiano mártir fue Esteban. ¿Sí? El primer apóstol mártir fue Jacobo, el hermano de Juan, ¿cierto? Es el primer apóstol mártir. El primer mártir por la fe es Abel. El primer mártir cristiano es Esteban. El primer apóstol mártir es Jacobo, el hermano de Juan, ¿no?, hijo de Zebedeo. Entonces, vuelvo a reiterar acá. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, eso es libro del Génesis. Génesis capítulo 4. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahí tenemos una referencia. La referencia estamos buscando acá. Esto está en segundo libro de Crónicas,
24:20. Segundo libro de Crónicas, 24:20. Acompáñenme un momentito. Segundo libro de Crónicas, 24:20. Ahora fíjese este detalle, ¿no? a lo que quiero llevar. Segundo libro de Crónicas, 24:20. 24:20. Acá está, 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. A este evento se está refiriendo al Señor. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el Señor dice desde Abel, que está en Génesis, hasta Zacarías, que está en el segundo libro de Crónicas? ¿No debería ser arrancar con Abel en Génesis y terminar con algún personaje, no sé, en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento? No. ¿Por qué no? Porque de acuerdo a cómo los hebreos, no como nosotros, acomodan los libros, para los hebreos, el primer libro es Génesis y el último es segundo de Crónicas. Entonces el Señor está diciendo, desde el primero al último, desde Génesis hasta segundo de Crónicas, porque ellos lo ordenan distinto. Para ellos, para los judíos, el último libro de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento es segundo de Crónicas. Por eso el Señor, al decir esto, está diciendo todos, pasando por cualquiera de los profetas, cualquiera de los salmos, cualquiera de los proverbios, todo el Antiguo Testamento queda entre entre Génesis y segundo de Crónicas. En este caso, como personajes, entre Abel y Zacarías, este sacerdote hijo de Berequías, a quien apedrearon en el templo del Señor. Por eso el Señor está diciendo esas palabras, porque este personaje, esta manera de ordenar los libros es como los judíos la ordenan, no como nosotros en Occidente la ordenamos. Para nosotros sería entre Génesis y Malaquías, para los judíos no, entre Génesis y segundo de Crónicas. Insisto, por la forma en que ellos ordenan los libros. Bien, ese es un dato que es interesante y lo nombramos al pasar, ¿no? Entonces, dice un dato importante en 23:35 de Mateo, ¿no? Dice el Señor, desde Abel hasta Zacarías, dando así crédito a todo el Antiguo Testamento como palabra inspirada de Dios. Los judíos tenían otra forma de organización de los libros del canon, siendo Génesis el primero por Abel y segundo de Crónicas el último por Zacarías, que no es el profeta Zacarías, es otro Zacarías. También ocurre la ofrenda de la viuda en estos días, ¿no? Unos griegos lo buscan y él entiende que los griegos lo estaban buscando y para él fue una señal clara de que el tiempo ya había llegado de la crucifixión. Este episodio no pareció justamente ser una señal de que para él había llegado la hora, ¿no? Esto está en Juan capítulo 12. Es rechazado por los judíos. Bueno, veamos los por qué. ¿Por qué lo rechazaron? A ver, Juan 12, 37 al 43. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.